Hablamos de la economía del departamento porque se vuelve a la discusión del denominado pacto fiscal, que varias instituciones están pidiendo una reunión importante con el gobierno para definir esto. Y hoy está con nosotros don José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz. Bienvenido, un gusto tenerlo acá. Jorge, un gusto y gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar por lo que es importante. Se habló mucho del pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal para que la gente pueda entenderlo? A ver, lo primero que tenemos que hablar, un pacto fiscal es una distribución de lo que tienen que ser competencias, tienen que ser responsabilidades en todo el Estado boliviano. No es solamente del sector público, también del sector privado. En Bolivia tenemos 70% que es un sector informal de la economía. Hay que incorporarlo, los empresarios privados. Solo el 30% es formal. El pacto fiscal tiene que involucrar a todos los bolivianos para ponernos de acuerdo de darle sostenibilidad al país en el corto, mediano y largo plazo. Muchas veces el gobierno lo circunscribe simplemente a una distribución de recursos, no es así. También tienen que haber responsabilidades, derechos como obligaciones. Y eso es lo que se discute en un pacto fiscal, y ahora con esta caída del precio del barril de petróleo, que se viene una etapa muy dura porque se acabaron los 9 años de bonanza, más que nunca se justifica lo que planteó en su momento Rubén como gobernador, de un pacto fiscal que tiene que venir acompañado de un pacto social. Ahí determinaremos cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del sector privado, y de esta manera comenzar a ver de qué forma todo lo que se genere, inversiones, que genere excedentes, cuáles son los sectores prioritarios. En este caso tendremos que otorgar prioridad a 3 sectores que son el factor de desarrollo fundamental en todo país: salud, educación y en este caso también seguridad ciudadana, que se ha convertido en un problema demasiado complicado para el manejo de un solo sector. Esto es lo que buscamos, y el censo de población y vivienda, que lastimosamente el INE hace 2 años no entrega la base de datos, es una lástima que después de 2 años no tengamos, que es la base del trabajo del pacto fiscal. Ahora, ¿por qué es importante el pacto fiscal para Santa Cruz? No solo para Santa Cruz, Jorge, es para todo Bolivia, porque vamos a seguir con el mismo modelo hace 50 años exportador de minerales que generan el 80% de nuestras exportaciones. Hemos visto que se ha caído el precio, eso nos va a afectar económicamente. Lo que va a evitar el pacto fiscal es, poniéndonos de acuerdo, evitar cualquier problema que se pueda presentar en la estructura productiva del país. Entonces, el pacto fiscal va a garantizar lo que es una sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo. En este momento, el Estado boliviano, y en este caso el gobierno central, está tomando muchas responsabilidades y no tiene la capacidad. Hemos visto que a título de la nacionalización en 9 años han subido los ingresos, pero ahora la nacionalización hace que bajen los ingresos. No, lo que sucede es que simplemente hay un mercado internacional y el precio va a bajar, automáticamente van a bajar los ingresos y hay que acomodar toda la economía. 9 años la gente se ha acostumbrado a demandar algo y que se pueda cumplir los distintos niveles de gobierno. Entonces, a partir de aquí viene una priorización de inversiones, viene una priorización de lo que son los sectores, por ejemplo, de desarrollo humano, para no romper el equilibrio, y para Santa Cruz es fundamental, porque Santa Cruz genera, Jorge, el 70% de la seguridad alimentaria del país, que es lo que le da sostenibilidad a cualquier gobierno, no solo al gobierno, es más, a cualquiera que venga. Si se producen los alimentos en Santa Cruz, el 70%, es fundamental sostener la capacidad productiva e incrementarla para que todos los bolivianos puedan tener los alimentos. Hay un dicho muy sabio: pueblo que no produce su alimento no come. Ya no es eso de que compro, traigo. Fíjese el caso de Venezuela. Venezuela no tiene un Santa Cruz y no tiene ni papel higiénico en este momento. Entonces, esos son lo que no queremos que suceda en el país, y el pacto fiscal y un pacto social nos va a permitir ver los problemas, identificarlos y buscar solución a nivel general. Ahora, se ha buscado el hecho de empezar un diálogo, una discusión con el gobierno. ¿Qué apertura hay para llevar adelante una discusión de esta naturaleza? Yo creo que el gobierno, como tenía la plata, tenía los recursos, era más fácil administrarlos los recursos. Entonces, aquí, a partir de ahora, esta reducción que hay de recursos, además que la ley establece que
6 meses después de entregados los datos oficiales del censo, se tiene que trabajar en el pacto fiscal. Eso está en la ley. Así como a usted le hacen cumplir la ley para que pague sus impuestos, el gobierno también tiene que cumplir con la ley que escribe, no aplicar las leyes que a ellos les conviene. En este caso, 6 meses, el pacto fiscal ya tiene que estar la propuesta y comenzarla a trabajar. Y una recomendación para todos los bolivianos, que este pacto fiscal tenga un alto rigor técnico, que nos olvidemos del campo político por el momento. Ya van a pasar las elecciones, ya pasaron unas, en marzo pasarán las otras. Un alto rigor técnico para que las mejores personas profesionales, técnicos, puedan aportar y buscar soluciones. Vienen días difíciles para el país, muy complicados, y lógicamente esto necesita despolitizar el tema del pacto fiscal y un pacto social como lo ha planteado el exgobernador de Santa Cruz. Ahora, ¿cuál es la apertura del gobierno? ¿Qué es lo que percibe Santa Cruz cuando plantea en meses de discusión, señores, analicemos el pacto fiscal? No hay una voluntad política. En primer lugar, no hay una voluntad política para mostrar la realidad del país con los datos del censo de población y vivienda y el censo agropecuario. No hay una voluntad política del gobierno de trabajar en lo que son tanto crear un marco general, un marco jurídico para determinar responsabilidades y también, sobre todo, derechos para que podamos ir solucionando. El gobierno pensó que lo podía solucionar solo. Esto se está complicando demasiado. No hay una voluntad política y esperemos que a partir de ahora puedan desprenderse de ese centralismo político y económico que tienen en este momento y buscar las mejores alternativas para mantener el actual desarrollo económico, social y sobre todo el crecimiento en la economía nacional, porque si no hay un pacto fiscal y no hay un pacto social, el problema en el país, el problema social se va a profundizar, las demandas se pueden desbocar, digamos así, y pueden superar los recursos que hay disponibles en este momento. Entonces, es momento de planificar en base a un pacto fiscal y un pacto social. Ahora, ¿qué viene en la agenda de acá para avanzar en este tema? Lo primero que tenemos que hacer, se ha trabajado mucho, hay varios colectivos que han hecho propuestas. Yo creo que sobre propuestas no nos podemos distraer. Hay muchas propuestas, entonces hay que juntarlas todas, crear un equipo de alto nivel, eso lo determinará el gobierno, sector privado, para que podamos nosotros todas esas propuestas analizarlas. Hay de muy buen rigor, de muy buenas perspectivas, de muy buenas propuestas. Está la propuesta de la gobernación, está la propuesta del sector privado, está la propuesta de diferentes colectivos. Se ha trabajado mucho porque es una necesidad para el país. Es cuestión de buena voluntad del gobierno el comenzar a dar el escenario. Puede ser también que podamos nosotros, o el gobierno central, crear un equipo de alto nivel para que coordine, reciba estas propuestas, se la comience a analizar y con alto rigor técnico puedan ellos elaborar la propuesta final para consideración del pueblo boliviano, pero incorporando sector privado, sector público y a todos los sectores sociales del país. ¿Hay un plazo en todo esto? ¿Qué pasa si esto se alarga más, si no hay la aplicación de un pacto fiscal? ¿Cuán importantes son los plazos de aquí en adelante? Con esta caída de ingresos que va a tener el país y los problemas que se nos vienen, yo creo que los plazos ya son perentorios para trabajar en las alternativas de lo que debe ser un pacto fiscal y también un pacto social. Porque es distinto cuando usted en la familia tiene la plata, le van aumentando todos los años, le van aumentando, entonces comienza a gastar, comienza a distribuir. Lo grave es cuando comienzan a bajar los ingresos de la familia, qué hijo estudia, a qué colegio van, si arreglamos la casa. Creo que aquí hay un tema fundamental de plazos y esto debería cumplirse con lo que dice la Ley Marco de Autonomías y se cumple el 31 de enero. El 31 de diciembre ya se cumplió el plazo para los 6 meses que tenemos para que el gobierno presente la propuesta. Más todas las propuestas, yo creo que esto se tiene que trabajar casi de inmediato y no poner plazos fatales, pero sí ponerse plazos, tampoco que de aquí a 10 años va a estar el pacto fiscal, sino que durante todo este año con una capacidad técnica alta y sobre todo tiempo y voluntad política podamos revisar todas las propuestas y tener las mejores alternativas para beneficio del país. Porque preocupa un poco
usted habla justamente de una economía que puede tener dificultades con la baja del precio internacional del crudo y de los minerales. ¿Cuánto esto va a afectar si es que no se establecen plazos de solución a este tema que es importante para la economía, no solamente usted decía de Santa Cruz, sino del país, pero nos interesa lo que puede suceder con Santa Cruz? Ya, Jorge, el país, el primer cálculo que hicimos de pérdidas son de 1.300 millones de dólares en el sector de hidrocarburos, que beneficia a 370 instituciones públicas. Afecta a universidades, afecta a municipios, gobernaciones, a yacimientos le afecta directamente, le afecta al Tesoro General de la Nación, le afecta también al Fondo Indígena y le afecta el Fondo de la Renta Dignidad. Se necesita tener una claridad en las cuentas nacionales y eso se trabaja en lo que es un pacto fiscal. ¿Cómo le afecta a Santa Cruz? La falta de inversión en Santa Cruz, en lo que es petróleo, en el sector de hidrocarburos, hizo que el 2010 Bolivia se vuelva importador de GLP y gasolina, porque en Santa Cruz cayó la producción de petróleo y cayó la producción de GLP en 1 millón de toneladas. Y desde el 2010 comenzamos a importar gasolina y GLP que antes se producía y abastecía el mercado interno. Estos son los temas. ¿Dónde va la inversión? ¿Dónde la inversión genera excedentes? Por ejemplo, la postergación del Mutún, Jorge, ha sido un perjuicio para Santa Cruz, pero muchísimo más para Bolivia, porque iba a captar muchos recursos en lo que correspondía a regalías mineras e impuestos mineros. Por lo tanto, es un perjuicio cuando no se invierte por criterios políticos en el departamento de Santa Cruz, por ejemplo en hidrocarburos, que es un departamento productor tradicional de hidrocarburos. Para el 2016, el único pozo que va a comenzar a producir es una inversión que se hizo en Santa Cruz, que es Incahuasi. Entonces, estas son las cosas de inversión, de prioridades, y no con criterios políticos que se manejen los recursos y comiencen a establecerse los proyectos. Por ejemplo, la planta de urea y amoníaco en el centro del país, donde no hay gas, donde cuesta más, y eso debería estar, esa inversión de 850 millones, en Puerto Suárez. Eso determinaban los estudios técnicos, pero por una decisión política se va al centro del país, al centro de lo que es Sudamérica, lo cual hace más costoso. Todos estos elementos de juicio tienen que comenzar a analizarse y buscar las mejores alternativas. Porque caso contrario, si tenemos 1.300 millones de dólares el otro año de caída, va a afectar el circulante de dinero y puede afectar esa caída en el sector público, puede afectar al sector privado y puede afectar toda la economía. Ya el presidente aterrizó y lo ha desdicho a su ministro. El ministro dice, no va a pasar nada. El presidente ya ha dicho, oigan, tengan cuidado, ya vivimos bonanza y a partir de ahora hay que comenzar a ver si sabemos vivir en crisis. Y para eso está el pacto fiscal y tenemos que apurarnos a trabajar independiente de la posición política que se tenga. Es la palabra de don José Luis Parada, secretario de Hacienda de la Gobernación, que ampliamente hemos tocado este tema porque consideramos que es importante hablar del pacto fiscal porque involucra a toda la economía de los bolivianos. Le agradezco enormemente por visitarnos aquí en Hola País. Jorge, a usted y a toda su audiencia, un feliz año 2015. Como los 7